Buenos días, mi nombre es Esmeralda Jaramillo, de Psicología Tercero Mixto, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un nuevo autor. Él es Erik Erikson y sus 8 etapas del desarrollo del ego. Para empezar, Erik Erikson nació en Frankfurt, Alemania, el 15 de julio de 1902. Sus padres fueron daneses. Su padre abandonó a su madre antes de que Eric naciera, y entonces ella contrajo matrimonio posteriormente con un pediatra. Erickson fue un artista talentoso y resistió las presiones de su padrastro para que siguiera sus pasos. Posteriormente, Erickson ingresó en una escuela de psicoanálisis lejos de Viena, siguiendo el consejo de uno de sus amigos, y estudió con Anna Freud y August Eichhorn, aun cuando no era médico titulado, pues ya que Freud creía que los psicoanalistas no necesitan preparación médica para especializarse en la teoría del psicoanálisis durante los análisis profanos. Algunos de sus constructos y postulados o determinantes psicosociales fueron que la teoría de personalidad de Erikson abarca un área más amplia que la de Freud. Erikson incluye aspectos del desarrollo de la personalidad que consideraba Freud había apenas tocado o no había enfatizado lo suficiente al formular su propia teoría del desarrollo. No niega la validez de las etapas psicosexuales de Freud, más bien las fundamenta a través de su énfasis en los determinantes sociales de la maduración de la personalidad. El pensamiento de Erikson está fuertemente influido por los principales conceptos y suposiciones de la escuela psicoanalítica. No obstante, ha sido innovador por propio derecho e introducido muchas ideas nuevas, como el penetrante papel de los determinantes sociales en el desarrollo de la personalidad y el énfasis en las fuerzas del desarrollo del ego. Debido a esto, se ha ganado el título de psicólogo del ego. Erikson sostiene que en la infancia los principales conflictos son provocados en parte por la frustración de los instintos sexuales. Muchos conflictos resultan del choque entre las necesidades y los deseos no sexuales del niño y las expectativas y limitaciones impuestas por su cultura. Es por esto que Erikson divide el ciclo vital en 8 etapas, las primeras 5 para referirse a los primeros 20 años de vida y 3 más para referirse al resto de la vida. Conforme el ego aumenta, es importante en la personalidad. La persona obtiene un control cada vez mayor de sus circunstancias y de sí mismo. Cada etapa presenta al individuo con una tarea principal para que la cumpla, como el desarrollo de un sentido de confianza básica en el medio ambiente y en el yo, y un sentido de autonomía o sentido de laboriosidad. Bien, tenemos entonces las 8 etapas de Erikson. La primera es lactancia. Su crisis del ego se basa en la confianza versus la desconfianza. Sus virtudes son la esperanza. Su tarea significativa es la afirmación mutua entre la madre y el hijo. Su ritualización es la mnemonicidad y el ritualismo la idolatría. La segunda etapa es la primera infancia. Se basa en la autonomía versus verdad y duda. Las virtudes son valor, autocontrol y fuerza de voluntad. Su tarea significativa son la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Su ritualización se basa en la sensatez, su ritualismo y el legalismo. La tercera etapa es la edad de los juegos. Su crisis del ego se basa en la iniciativa versus la culpa. Las virtudes son determinación. Su tarea significativa es la experimentación de los papeles. Su ritualización se basa en la autenticidad y su ritualismo en la imitación. La cuarta etapa es la edad escolar. Su crisis del ego se basa en la laboriosidad versus la inferioridad. Sus virtudes son la competencia y el método. Sus tareas significativas son los aprendizajes de habilidades. Su ritualización se basa en la formalidad y su ritualismo en el formalismo.
Tenemos la quinta etapa, que es aquello que conocemos como adolescencia. Su crisis se basa en la identidad versus la confusión de papeles. Sus virtudes son el amor y devoción. Su tarea significativa se basa en el establecimiento de la filosofía de la vida. Su ritualización se basa en la ideología y su ritualismo en el totalitarismo. Tenemos la sexta etapa, el cual es el estado adulto temprano. Su crisis del ego es la intimidad versus el aislamiento. Sus virtudes son el amor y la afiliación. Su tarea significativa son las relaciones sociales mutuamente satisfactorias. Su ritualización es la fiabilidad y su ritualismo el elitismo. Tenemos la séptima etapa, que es el estado adulto medio. Su crisis del ego se basa en la generatividad versus el estancamiento. Sus virtudes son el afecto y la producción. Sus tareas significativas son la perpetuación de la cultura. Su ritualización se basa en la generacional y su ritualismo en el autoritarismo. Por último tenemos la etapa 8, el cual es aquel que llamamos como estado adulto tardío. Su crisis del ego se basa en la integridad del ego versus la desesperación. Sus virtudes son la sabiduría. Su tarea significativa es la aceptación de las conclusiones de la vida. Su ritualización es la integridad y su ritualismo es el sentietismo. Bien, pues a grandes rasgos, esos serían un poco en resumen de las 8 etapas que tuvo Erik Erikson y que implementa en nuestro desarrollo. En el siguiente video vamos a hablar acerca de Alfred Adler, así que por el momento sería todo. Gracias.